Buenos días, compañeros. Nosotros les hablaremos sobre Karl Marx. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania. Falleció el 14 de marzo de 1883 con 64 años de edad a causa de una bronquitis. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política. Materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es llamado así porque está estructurado en la unidad biológica del materialismo y la dialéctica. Se considera materialista porque se basa en la identificación de la materia como el fundamento absoluto del mundo y tomando en cuenta la conciencia como una pertenencia de la materia sumamente estructurada, como algo que solo le compete al cerebro, como algo inconsciente del mundo objetivo. Para el materialismo, el mundo material es lo único real. Además, lo podemos conocer por medio de la observación y la experimentación. El desenvolvimiento de la naturaleza se da a sus propias leyes, explicables, comprobables y reproducibles científicamente. La materia se extiende infinitamente en el espacio y existió siempre. Las leyes fundamentales de la dialéctica son tres: transformación de la cantidad en calidad y viceversa, la unidad y lucha de los contrarios, la negación de la negación. Aportes de Karl Marx. Uno de sus principales aportes fue el marxismo. Sostiene que todas las sociedades avanzan a través del razonamiento de la lucha de clases. Karl Marx creó una teoría en la que indica cómo los anteriores sistemas socioeconómicos inevitablemente se producirían tensiones internas producidas por las leyes lógicas que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, lo que lo llamó la dictadura del proletariado. Según sus hipótesis, el socialismo sería reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases sociales, denominada como comunismo. Con la creencia inevitable del socialismo y del comunismo, Marx luchó por su implementación argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar al capitalismo. El materialismo histórico. El materialismo histórico indica que para el desarrollo de una sociedad, la producción de bienes materiales es fundamental. El progreso de la sociedad depende de ir perfeccionando dicha producción material. El cambio económico-social se basa en la sustitución de las relaciones de producción. Su teoría dejó al descubierto una sociedad que evoluciona al hacer sus producciones materiales. Esto dio lugar a entender el gran poder que tenían las masas populares y obreras. Se comprendió así la historia de la evolución social. La lucha de clases. En la historia de la humanidad siempre ha existido la lucha entre los pueblos y las sociedades, seguidos por revolución y guerras. Toda sociedad se divide en dos grandes grupos enemigos entre sí, que se enfrentan directamente, los capitalistas y la clase obrera. Únicamente la clase obrera es la revolucionaria. Algunas de las características y la filosofía de este personaje es la explotación de las clases trabajadoras. Todos sabemos que el trabajo es el único método de poder hacerse con riqueza, pero dentro de lo que es el contexto del capitalismo, el trabajador, que es a quien al fin y al cabo genera esta riqueza, va a recibir un salario menor a lo que se produce. Es lo que se conoce como plusvalía, es decir, esa diferencia será lo que el capitalista conserva, puesto que es la única manera de él también acumular su capital. Por lo tanto, en la teoría marxista, lo que se defiende es que esa acumulación de capital es el resultado de explotar a los trabajadores. Y otra de las características son las clases sociales en las que se va capitalista, la clase trabajadora y la clase capitalista. La clase trabajadora era la que vendía su mano de obra
pero eran propietarios de los medios que ellos mismos producían. Eso sí, eran los verdaderos creadores de riqueza de la sociedad, y la clase capitalista eran los dueños de los medios de producción y los encargados de emplear a la clase trabajadora a cambio de sueldo. Dentro de este grupo encontramos a dos, por un lado con la alta burguesía, que eran aquellos que no necesitaban trabajar porque vivían de la plusvalía extraída de la clase trabajadora, y por otro lado con la pequeña burguesía que, aunque sí trabajaban, seguían siendo los dueños de los medios de producción. Karl Marx aportó a la filosofía un sistema filosófico denominado como marxismo, articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo dialéctico. Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda realidad, sea concreta o abstracta, emancipa la primacia e independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual, declara lo conocible del mundo en virtud a su naturaleza material y aplica la dialéctica basada en las leyes dialécticas para interpretar el mundo, superando así al materialismo mecanicista. Para el materialismo dialéctico, las ideas tienen un origen físico, eso es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. Aplicación actual. 5 cosas que Karl Marx hizo por nosotros. Número 1. Quería mandar a los niños a la escuela, no al trabajo. Esta es una proposición evidente para muchos, pero en 1848, cuando Karl Marx estaba escribiendo junto a Federico Engels el Manifiesto Comunista, el trabajo infantil era la norma. Incluso hoy en día, 1 de cada 10 niños en el mundo está sometido a trabajo infantil, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. El hecho de que tantos menores hayan logrado pasar de la fábrica al aula tiene mucho que ver con el trabajo de Marx. Marx y Engels no fueron los primeros en abogar por los derechos de los niños, pero el marxismo contribuyó a este debate en este periodo a finales del siglo XIX. Número 2. Que tuvieses tiempo libre y que tú decidieras cómo usarlo. ¿Te gusta no tener que trabajar 24 horas al día y tener una pausa para el almuerzo? ¿Te gustaría poder jubilarte y cobrar una pensión en la vejez? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, puedes agradecérselo a Marx. Marx escribió sobre cómo sobrevivir en una sociedad capitalista. La mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, que es su trabajo, a cambio de dinero. Según él, a menudo esta transacción es desigual, lo que puede llevar a la explotación y a la alienación. Número 3. No todo gira alrededor del dinero, también necesitas estar satisfecho con tu trabajo. El empleo debería promocionarnos la oportunidad de ser creativos y mostrar todo lo bueno de nosotros mismos, ya sea nuestra humanidad, nuestra inteligencia o nuestras habilidades. Pero si tienes un trabajo miserable que no encaja con tu sensibilidad, terminarás sintiéndote deprimido y aislado. Número 4. No soportes lo que no te gusta. Si algo no funciona en tu sociedad, si sientes que hay injusticia o desigualdad, puedes armar barullo, organizarte, protestar y luchar por el cambio. La protesta organizada ha provocado un gran replanteo social en muchos países. La legislación contra la discriminación racial, contra la homofobia, contra el prejuicio de clase, etc. Número 5. Marx ya lo dijo. Ten cuidado cuando el Estado y las grandes empresas tienen una relación muy cercana y vigila lo que hacen los medios. Si una práctica, deplorable o no, resultaba ser buena para los negocios y para el Estado, como por ejemplo la esclavitud como medio de promover el impulso colonial, entonces la legislación sería favorable para dicha práctica. Los medios de comunicación hoy en día controlan la mayor parte de lo que piensa la humanidad. Muchas gracias por su tiempo, esto ha sido todo.